En la década de 1950, los fabricantes de autos estadounidenses estaban metidos en una guerra total de diseño. Lo que empezó a principios de los 50 como autos redondeados, suaves y con una cantidad razonable de cromo, poco a poco se convirtió en una especie de nave espacial con forma de jet, recargada de motivos de cohetes y aletas por todas partes. Pero ¿qué pasa cuando llevas las cosas demasiado lejos? Eso es lo que vamos a descubrir en el episodio 40 de la serie de Historia del Automóvil. Bienvenidos todos al error del 58. Con el lanzamiento del satélite Explorer 1 de enero de 1958, la carrera espacial estaba en pleno apogeo, y el público general se fue interesando cada vez más en todo lo espacial. Los diseñadores de aviones y de autos lo sabían perfectamente. A principios de los 50 podías comprar un Studebaker Champion, un auto que parecía casi un avión al que se le había caído la hélice, o un Cadillac Coupé de Ville, que llevaba pequeñas aletas en la parte trasera. Y muchos otros autos ofrecían un sinfín de opciones y elementos con nombres que sonaban muy alta tecnología: parabrisas panorama, Autronic A, regulador automático de luces, transmisión automática Teletouch y un sistema de alerta de velocidad que hacía sonar un zumbador en cuanto pasabas de 60 millas por hora. Ese era tu tacómetro de seguridad de 1950. Uno de los motores principales detrás del diseño de esos coches tan típicamente cincuenteros que todos conocemos y amamos fue Harley Oro, el jefe del departamento de diseño de General Motors. Él es el padre de muchas técnicas de diseño de autos que siguen siendo práctica común hoy en día: bocetos freeform a mano, modelos de arcilla esculpidos a mano y el primer concept car creado para enamorar al público, el Buick Wajab de 1938. Él convirtió el diseño de los autos de un detalle secundario en una herramienta de marketing. A mediados de los 50, Harley tenía una enorme autoridad y poder sobre el departamento de diseño de GM. Su voluntad era ley, ya que había sido el quien hizo del diseño una estrella en primer lugar. Un diseñador podía crear algo totalmente nuevo, fresco o único, pero si a Harley no le gustaba, lo más probable es que no llegara a producción. Harley sabía que era bueno para ti. Esto no era un problema mientras GM siguiera rompiéndola a mediados de los 50, tanto en ventas como en estilo. Los Chrysler de esa época eran vistos como anticuados, directamente, y Ford diseñaba autos bonitos, pero algo sosos. Pero GM. Cadillac lucía defensas puntiagudas y grandes aletas. Buick tenía su famosa sweet spare y las salidas de aire laterales. Pontiac llevaba un cohete estilizado en el costado. Chevrolet era un éxito absoluto en ventas, mucha gente sigue hablando de los Chevy Trafford incluso hoy. En diseño, GM era invencible y Harley Earl era el rey absoluto. Aquí conviene matizar un poco. Harley era el jefe del departamento de diseño y normalmente se le atribuye el mérito de todos esos grandes diseños, pero no olvidemos que en la oficina trabajaban entre 20 y 30 diseñadores. No todo lo que se le atribuye a Harley salía directamente de él, sino de alguno de sus empleados. Uno de esos empleados era el diseñador Chuck Jordan y, en un día agradable de 1956, sí, otra vez ese año, decidió salir de la oficina para ver si podía echarle un vistazo a los coches de la competencia. Llamémosle espionaje industrial casual. En esa época, casi toda la industria automotriz estadounidense estaba concentrada en Detroit y sus alrededores, y Chuck escogió la fábrica de Chrysler, que estaba a apenas unos kilómetros. Chrysler, esa compañía que era el hazmerreír de la industria. Chuck esperaba echarse unas buenas risas. Llegó a la fábrica y miró a través de la reja de malla hacia un estacionamiento exterior. Lo que vio fue, como mínimo, muy interesante. Estaba mirando los Plymouth 1957, autos completamente rediseñados desde cero según los caprichos del diseñador rival Virgil Axner. Chuck había oído hablar de Sner y, sí, los modelos más recientes de Chrysler se veían algo mejores, pero los coches que estaba viendo al otro lado de la valla eran de otro mundo. Auténtica era espacial, parabrisas envolventes, paragolpes atrevidos, faros dobles, aletas gigantes. ¿De dónde había salido todo eso? Ya he contado la historia de estos Chrysler de finales de los 50 varias veces y no voy a repetirla entera aquí,
Pero digamos simplemente que Chuck quedó extremadamente sorprendido e impresionado con lo que la división Plymouth había hecho con sus coches. Se veían mucho más caros de lo que realmente eran. Chuck volvió corriendo al departamento de diseño de GM, porque eso no eran buenas noticias. A juzgar por lo que había visto, Chrysler podía superar al gigante en términos de estilo. Chuck se lo contó de inmediato a sus compañeros y al segundo al mando, el jefe Bill Mitchell, y todos se fueron de vuelta a la fábrica de Chrysler para verlo con sus propios ojos. Pero ¿dónde estaba el gran jefe en todo esto? ¿Dónde estaba Harley Earl? Volvamos a Earl. Como dije antes, gobernaba el departamento de diseño con mano dura. Los diseñadores tenían cierta libertad para crear, pero no libertad total, todo tenía que ser aprobado por Harley. Y Harley tenía una idea muy distinta de cómo debían ser los autos del futuro. Harley creía en diseños pesados y voluminosos, que transmitieran solidez y poder, y estaba convencido de que el precio de un coche debía reflejarse, literalmente, en la cantidad de cromo que llevaba. Más caro, más cromo. Esto dio lugar a coches que parecían tanques de batalla, cargados de detalles y adornos de cromo. Un contraste brutal con los Chrysler largos, bajos y estilizados. Esto era un problema enorme. ¿Por qué? Porque la industria funcionaba así. Una empresa automotriz trabajaba con 3 años de antelación en diseño y desarrollo. En este caso, en 1956, otra vez ese año, General Motors ya había empezado la producción del modelo 1957. Para 1958, los diseños ya estaban cerrados salvo por algunos retoques de última hora, y en ese momento los diseñadores ya estaban trabajando en los modelos de 1959. Así que, si en 1956 veías un modelo de la competencia listo para fabricarse y pensabas que ese auto podía convertirse en un éxito enorme que te iba a robar ventas, estabas en un buen lío. Los diseños de tus coches para los 2 años siguientes ya no se podían cambiar. Tenías que aguantar lo que hubiera. Y si tus diseños no eran bien recibidos, los grandes astros de Hollywood presentados por Chrysler Corporation, fabricante de los 5 grandes autos del Forward Look. Y todos sabemos qué pasó en 1958. El escenario estaba listo, los modelos Forward Look de Chrysler, a pesar de sus problemas de calidad, fueron bien recibidos. Los coches de GM para 1958, bastante menos. Eran los coches soñados de Harley Earl, sí, pero en la práctica eran autos pesados y recargados de cromo. Repasemos la gama, ¿te parece? Chevrolet, para 1958, ofrecía el coche menos decorado del grupo. Siguiendo la filosofía de Earl, el frontal tenía faros dobles encajados en unos marcos ovalados y, debajo, una gran boca con una parrilla tipo panel de panal. De lado, algo de molduras brillantes según el modelo. Y detrás, nada de aletas, sino una línea curva que rodeaba unos pequeños pilotos redondos. Bastante sobrio, la verdad. Subiendo un escalón llegamos a Pontiac. Pontiac tenía un diseño similar, aunque los intermitentes ahora eran parte del paragolpes y mordían la parrilla. En el lateral, un enorme cohete estilizado, que, la verdad, se ve muy bien, y en la trasera, 4 pilotos redondos que parecían toberas de jet. A partir de aquí, la cosa empieza a ponerse fea. Muy fea. Siempre me gusta llamar a los Oldsmobile 1958 los Chromemobile. El frontal no está mal, el paragolpe se parece al de Pontiac y los faros están encajados entre molduras de cromo. Pero es del lado donde de verdad se notan las pesadillas cromadas de Earl. La mitad delantera tiene sentido, pero la parte trasera parece un hecha cromo por echar, con 3 bandas cromadas sin conexión clara con ninguna línea del coche. La parte trasera es, única, por decir algo, pilotos verticales rodeados de gruesas molduras que suben desde un paragolpes trasero gigantesco hasta unas pequeñas aletas, y el maletero con el nombre Oldsmobile y 2 estrellas de cromo que, creo yo, no sirven para nada más que dejar ciegos a los demás conductores en un día soleado. Y ahora llegamos al peor delincuente de 1958, Buick, especialmente su tope de gama, el Limited de aniversario. El frontal tiene faros enojados, con adornos cromados sobre los guardabarros, y debajo una especie de pieza de arte en cromo.
Una enorme parrilla Fashion Art Star hecha de unas 160 pequeñas cuadrículas cromadas, pensada para atraer clientes a los concesionarios Buick. El lateral es un revoltijo de temas clásicos de Buick, la suite spare sigue presente, y justo después, un panel en el guardabarros trasero con 15 marcas cromadas. Bajo eso, un paragolpes trasero enorme y sólido que envuelve la esquina y llega hasta atrás, donde dos aletas sobresalen con pilotos que casi ni se ven, escondidos detrás de capas y capas de barras cromadas. Terminamos con Cadillac, y uno pensaría que a estas alturas el coche ya sería directamente de cromo puro, ¿no? Pues curiosamente, los Caddy son algo más discretos que sus primos Buick, y normalmente es al revés. Cadillac mantiene clásicos como los protectores de paragolpes tipo Dagmar y una parrilla relativamente normal. De lado, ni siquiera lleva tanto cromo, aunque si tengo un problema con la línea de cintura, empieza a bajar en el centro, luego vuelve a subir, y cuando parece que ya se va recta, no, sube otra vez y termina en la aleta trasera. Para muchos, esos coches eran demasiado. Parecían más platillos voladores que naves espaciales, y no en el buen sentido. Se veían pesados y aparatosos, especialmente comparados con los Chrysler. Más tarde, en los años 70, estos coches se volvieron a ridiculizar en la revista National Lampoon, por el artista Bruce McCall. Él dibujó los llamados Bulgemóviles de 1958 como parodia de lo que ocurría en esos años, y de ahí saqué la miniatura. Cada coche es una exageración de los modelos de finales de los 50, incluyendo sus anuncios, las personas son diminutas, el interior del coche tiene tecnología cuántica, y McCall tiró ahí todos los trucos de diseño posibles. Especialmente el Bozo Mobile Farblast, se parece muchísimo al Oldsmobile 1958. Volvamos a 1958. GM estaba en pleno colapso nervioso. Por el amor de Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué ahora? Porque, además del tema del diseño ya bloqueado para los años siguientes, había otro problema, las empresas usaban un ciclo de carrocería de 3 años. Esto significaba que cada división utilizaba la misma carrocería básica durante 3 años y luego la renovaba. Pero dentro de esos 3 años, el estilo exterior cambiaba cada año. ¿No me crees? Mira con atención. Este es un Chevrolet 1953 y 1954, un diseño bastante redondeado y similar, con guardabarros traseros extendidos. Luego tienes el Chevrolet 1955, 56 y 57, líneas más rectas, sin guardabarros traseros sobresalientes, con una carrocería más envolvente. Y sí, esos 3 autos comparten la misma base de carrocería. El diseño de la cabina, la parte acristalada, suele delatarlo. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque en 1958 GM acababa de lanzar carrocerías nuevas para casi todas sus divisiones y tenía que aguantarlas hasta 1960. Eso, sumado a unos diseños que no gustaban demasiado desde el principio, creó una situación muy complicada. Costaría una fortuna cambiar a una carrocería totalmente nueva tras solo un año, sin mencionar todo el lío de desarrollo extra, y todo eso en una época en la que las empresas ya gastaban muchísimo dinero en restylings anuales. Y encima, la competencia te iba pasando por la izquierda y por la derecha en cuanto a diseño avanzado. ¿Cómo iba a resolver este problema el general? Y aquí volvemos a 1956. Chuck Jordan y los demás regresaron otra vez al departamento de diseño de GM, tras visitar de nuevo la fábrica de Chrysler, y empezaron a debatir qué hacer. Los diseños del 58 ya no se podían salvar, estaban cerrados. Pero los del 59 sí podían cambiarse, aún estaban trabajando en ellos. Veamos entonces los diseños originales para 1959, antes de que Chuck viera lo que estaba haciendo Chrysler. Si pensabas que los 58 eran feos, o geniales, también puede ser, agárrate. Este es el diseño propuesto para Buick 1959 y, como se puede ver, las cosas se volvieron aún más pesadas y voluminosas, una mirada ceñuda con faros encapotados, un montón de flechas de cromo apuntando en todas direcciones, adornos sin sentido en las aletas traseras y ni una sola aleta como tal. La propuesta de diseño para lo que creo que es Cadillac quizás sea aún peor.
El frontal toma gran inspiración del Concept Car 1951 GM LeSabre, con una enorme hendidura en el centro del auto y debajo una parrilla tipo Cadillac, además de protectores Dagmar colocados más hacia el interior, casi rodeando por completo los faros dobles. Estas propuestas eran exactamente lo contrario de los Chrysler largos y elegantes y se veían anticuadas de inmediato. Por suerte, aún había tiempo de cambiarlas. Excepto por un detalle, cualquier cambio tenía que ser aprobado por el gran jefe, Harley, y eso no iba a pasar. ¿Y ahora qué? Por cosas del destino, Harley estaba fuera de la ciudad en ese momento, y el segundo al mando, Bill Mitchell, sugirió que los diseñadores prepararan un nuevo juego de propuestas para 1959, basándose en lo que habían visto en la fábrica de Chrysler. Lo que pensara Harley al volver ya sería problema del futuro. Decidieron hacer un golpe silencioso. Por fin, a los diseñadores se les dio libertad total para crear coches que superaran a los Chrysler, y todos se pusieron manos a la obra con una emoción y entusiasmo sin precedentes. Y se nota en los primeros bocetos, se dibujaron frontales radicales, probando todas las combinaciones posibles con los faros dobles, pegados entre sí, muy separados, hundidos, sobresalientes. La división Pontiac empezó a jugar con el tema de la parrilla partida, y de ahí surgió el eslogan publicitario Wide Track. Buick se volvió loco, no con 2, sino con 3 aletas traseras, llamadas Delta Wings, aunque al final quitaron la del centro. Oldsmobile experimentó con frontales rarísimos y configuraciones de 3 pilotos traseros. Chevrolet exploró un diseño más cercano a Cadillac, e incluso probó un frontal con faros apilados en el centro que recordaba un poco al Edsel. ¿Y Cadillac? Cadillac, la división de prestigio de GM, estaba destinada a demostrar una vez más que iban en serio, y lo dio todo. Si la gente quería aletas, pues aletas tendrían. Lo que comenzó como un simple boceto de un diseñador se convirtió en un sello de estilo. Los diseñadores se estaban divirtiendo como nunca, dejando volar la imaginación. En tiempo récord, GM consiguió esquivar los diseños tanque del 58, y los modelos de 1959 se convirtieron en unos de los autos americanos más reconocibles de los años 50, el capítulo definitivo del diseño era espacial. Chevrolet se hizo famoso por las entradas de aire afiladas sobre la parrilla y sus aletas tipo Batwing con pilotos traseros de ojo de gato. Pontiac introdujo la parrilla partida y el Wide Track que cimentaría una imagen de rendimiento durante 20 años. Oldsmobile mostró al mundo lo elegante que podía ser integrar los faros en la parrilla. Buick parecía un avión a punto de despegar, con un frontal agresivo y pilotos traseros redondos y sencillos, con aletas diagonales. Y finalmente, Cadillac, ¿hace falta decirlo? Las aletas traseras más altas jamás montadas en un auto de producción, rematadas con pilotos dobles en forma de bala. El general estaba de vuelta en el juego. ¿Qué opinas acerca de estos errores? Te leemos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.